Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Les mando un saludo y un abrazo en Cristo Jesús desde la ciudad de Puebla hasta donde se encuentren ustedes en sus hermosos países. Hoy vamos a continuar con la serie de preguntas que me habían estado haciendo los hermanos sobre lo que es juzgar a un hermano o el pecado dentro de la iglesia o la disciplina, tanto la falsa como la verdadera. Y de estos temas se desprende también el asunto sobre el trigo y la cizaña. Expliquemos un poquito. Miren, es muy sabido que en muchos lados, muchos hermanos, la mayoría creo, muchas veces citan ese pasaje de Mateo 13 donde Jesús estaba hablando de dejar crecer juntamente el trigo con la cizaña. Y muchos refieren ese pasaje para mencionar que en la iglesia no se debe de juzgar el pecado de algún hermano o no se le debe de decir a ningún ni hermano, ni pastor, ni nadie sobre su falta o su pecado, ni tratar de corregirle, porque dicen ellos, acuérdate que el Señor Jesús dijo que se debe de dejar crecer el trigo y la cizaña, ya Él juzgará en aquel día. Pero eso es un gravísimo, gravísimo error. Y bueno, tristemente, mis amados hermanos, este error se debe a que los cristianos no leen Biblia. No le muestran amor a Dios tomando la Escritura y leyéndola o escuchándola en audio día a día, un par de horas por día para empaparse de la doctrina de Jesús, para saber del manual de vida cómo debemos de comportarnos delante de Dios. Y por eso vienen muchas veces estos errores. Y un error lleva al otro, porque si piensan esto sobre el asunto del trigo y la cizaña, pues van a pensar entonces que nunca se debe de juzgar a nadie, ni que nos deben de juzgar a nosotros, o sea, a cada uno de ustedes. Y entonces se empiezan a excusar en esos versos mal citados y mal entendidos para andar en pecado y además sintiéndose libres de ser reclamados por nadie o de ser exhortados por nadie. Entonces vamos a explicar rápidamente qué dice esta parábola. Ustedes conocen la parábola, yo creo que nada más vamos a ver la explicación que dio el Señor Jesús. Dice en Mateo 13:36, despedida a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Verso 37. Respondiendo Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, Jesús. Verso 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Bueno, es comprensible que muchas veces por falta de discernimiento y de muchas cosas, de oración y de espiritualidad, quizás no sé, algunos hermanos no comprendan la parábola cuando fue narrada. Pero el problema es que estando la explicación de parte del Señor Jesús, pues ¿cómo es que entonces después queremos tergiversar sus palabras? No hay opción a duda ni a equivocación, porque Jesús dijo claramente, el campo es el mundo. En esa parábola el Señor Jesús no estaba diciendo que el campo es la congregación y la iglesia. No, el mundo. Si tú, mi hermano, te consideras del mundo, bueno, pues entonces sí podría ser parte de la cizaña, pero Jesús dijo que el campo es el mundo, no la iglesia. Luego dice, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña los hijos del malo. Ahí está claramente explicado. Si tú, mi hermano, eres hijo del reino, hijo de Dios y no hijo del diablo, como dice más abajo, entonces claramente te puedes ubicar a qué se está refiriendo Dios. Si el campo es el mundo y no la iglesia. Si la buena semilla son los hijos del reino dentro del mundo, no dentro de la iglesia, en el mundo hay hijos del reino, o sea, hijos de Dios, los nacidos de nuevo, están ahí regados en todo el mundo. Y también en todo el mundo están los hijos del diablo, del malo. No están dentro de la iglesia, en la iglesia están los santos y claro, alguno que otro que no ha nacido de nuevo y que todavía es hijo del malo, pues llega, pero a ese tal no le juzgamos nada
Porque dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 5, dice Pablo, a los de afuera de la iglesia los juzga Dios, a los de adentro los juzgan ustedes. Entonces, sí es verdad que dentro de la iglesia llega alguno que puede ser cizaña, o sea, hijo del malo, hijo del diablo. Pero son la excepción, no la regla. Y son evidentemente inconversos. Ellos llegan y dicen, bueno, pues yo vengo a escuchar, a mí me invitaron, yo no soy de Cristo, no soy cristiano. Ellos lo dicen y nosotros lo sabemos. ¿Y qué hacemos con ellos? No les juzgamos, les amamos. Les decimos, qué bueno que vienes. Bueno, mira, escucha la palabra, abre tu corazón. Y sabemos que el tal, a lo mejor, justo antes de entrar a la iglesia estaba fumando. O que viene a lo mejor alcoholizado. Y pues nosotros lo recibimos, lo abrazamos y le decimos, siéntate, escucha la palabra. Es hijo del malo todavía, es inconverso. Pero nosotros le amamos y le recibimos. No le juzgamos. Le explicamos la palabra, no le juzgamos. Entonces, ese que todavía es hijo del malo, será uno que otro que va entrando. Pero el resto que está en la congregación son hijos del reino. Los santos, la congregación de los santos, de los justos, dice la palabra. Los hijos de Dios, los que nacieron de nuevo. O mínimamente los que dicen ser hijos de Dios y que dicen que nacieron de nuevo. Si no nacieron de nuevo, entonces son hijos del malo. Pero de todos modos ya se dicen hijos de Dios. Y al decirse hijos de Dios o hermanos o cristianos, también dice 1 Corintios capítulo 5, no se junten con nadie que diciéndose hermano o cristiano, sea avaro, maldiciente, borracho, ladrón, etc. Dice, con el tal ni siquiera coman. Pero no es el borrachito que entró y que dice, yo vengo a oír nomás. No, no es ese. Es uno que dice, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, pero anda de borracho, de chismoso, de idólatra. Dice, no, con ese ni coman. A los de adentro los juzgan ustedes. Y al final del pasaje dice, apártenme a ese perverso de entre ustedes. ¿Cuál? El que dice ser cristiano, pero que no se está comportando a la altura de la palabra de Dios. Y dice, ustedes apártenlo a ese, ni se junten con él. Apártenlo. ¿Qué está diciendo? Córtenlo de ahí. Ciertamente es cizaña, porque pues si no ha nacido de nuevo y se dice cristiano, entonces es cizaña, porque dice que las cizañas son los hijos del malo. Entonces, en el mundo está la cizaña, los hijos del malo, que a veces se cuelan en las iglesias, sí, es verdad. Pero Dios no dijo que el campo es la iglesia y que ahí en la iglesia dejen crecer a la cizaña junto con el trigo. Que dejen crecer a los hijos del malo junto con el crecimiento de los hijos de Dios o del reino. No dijo eso. Dijo en el mundo están, no en la iglesia. ¿Y qué sí dijo para la iglesia? Para la iglesia dijo, por cierto, hago una pausa. ¿Quieres entender muy bien qué dijo para la iglesia en el sentido de si se corta o no se corta? Ve los 2 videos que tenemos sobre la falsa disciplina que dan en las iglesias, que no es bíblica y que consiste en castigos de hombres como negarles la cena del Señor o sentarlos hasta atrás. O el otro video de la disciplina verdaderamente sí bíblica, en donde Dios dice muchas veces y muchos versículos, dice, aparten a ese perverso de entre ustedes o desechen al tal. Te lo recuerdo rápidamente, ahí hay mucho contexto para este tema. Y también puedes ver el video estudio largo que tenemos en la otra página que se llama Prédicas del Pastor Martín Bonilla, que es sobre el tema juzgar el pecado en la iglesia. Completo y con un montón de versículos para que veas que sí se juzga el pecado. Te recomiendo que los veas, va a ser mucho sustento para este tema y que lo comprendas mejor. Y a la vez el otro tema de la disciplina y del juzgar se complementa con este también, porque muchos malentienden. Mira esos videos, pero yo te recuerdo un par de versículos entre cientos que citamos en esos estudios, donde te dicen claramente, por ejemplo en 1 Corintios 5:13, dice el Señor, a los que están afuera de la iglesia, a esos los juzga Dios. Pero ustedes quiten pues a ese perverso de en medio de vosotros. ¿Cuál perverso? Dicen versículos previos. Al que llamándose hermano o cristiano es maldiciente, borracho, ladrón, idólatra, etc. Dice, con ese ni coman. Quiten al perverso de entre ustedes. Córtenlo para que entiendan. Corten esa cizaña. Y en Tito 3:10, entre otros, dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Deséchalo.
sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está ya condenado, pero por su propio juicio. Y así hay muchos más versos en estos temas de juicio y disciplina dentro de la iglesia, que están muy amplios en esos videos. Hay muchos ejemplos y versículos donde Dios dice, en la iglesia me juzgan ese pecado y a ese pecador, y si no entiende, lo desechan y lo cortan. Aparten ese perverso. El mismo Señor Jesús dijo en Mateo también, hay alguien que está pecando, lo reprendes a solas. No entiende, con testigos. No entiende, díselo a toda la iglesia. No entiende, tenlo por gentil y publicano. O sea, por un pagano y pecador. Y Pablo nos dice en Corintios y en Tito, lo desechas. Apártenlo de entre vosotros. Ni se junten con él para comer. Entonces, al estar apartando, dice la palabra ahí en Corintios 5:13, apartando al perverso. O en Tito, desechándolo, te das cuenta que Dios está diciendo, en mi iglesia me cortan y me apartan esa cizaña porque mi casa es casa de oración y de santidad. Ellos se dicen hijos de Dios o cristianos, como dice en Corintios 5, pero están blasfemando el nombre de Cristo con su conducta. Apártenlos, porque esta casa no es casa de ejemplo para el pecado y para el pecador de que aquí se peca. Dicen, no, la iglesia de Dios es santa, aparten a ese. Pero entonces la cizaña y el trigo de la parábola, Jesús fue muy claro. El campo es el mundo y ahí hay hijos del reino e hijos del maligno. ¿Y qué dijo? El enemigo que la sembró es el diablo. La siega, ¿qué dijo? Es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Entonces, en el mundo, los hijos del malo, los hijos del reino o los cristianos, sea que estén en su casita o en la congregación o en el campo, donde sea, pero son hijos del reino. Dios dijo, no voy a juzgar ahorita que vine y a cortar a los hijos del malo. Dice, no, tendrán que crecer juntos hasta el fin de los tiempos. Entonces yo cortaré, mandaré a mis ángeles a que corten esta cizaña, ¿sí? Y los hijos del reino tendrán gloria conmigo. Es bien sencillo de entender. Porque la cizaña está en el mundo, no en la iglesia. En la iglesia Dios dice, apártenme a esos pecadores y ni se junten con ellos y deséchenlos. Sería un absurdo que malentendiendo estos versos nosotros dijéramos, en la iglesia tiene que crecer el pecado y la santidad. No, porque centenas, literalmente centenas de versículos en el Nuevo Testamento dicen que la iglesia es santa, que hay disciplina, que hay castigo y que se le desecha y se le aparta al que está en pecado y se diga cristiano. No así, repito, y ya con esto termino, no así con el pecador que no diga que es de Cristo, solo dice, pues yo vengo a oír, me invitaron, yo estoy escuchando, yo quiero buscar a Dios. Él no está diciendo yo soy de Cristo, no está poniendo en mal el nombre de Jesús ni su santidad. Él dice yo no, yo vengo a oír. Puede ser un ladrón, una prostituta, un borracho, un satánico, pero dice, bueno, es que yo quiero escuchar. Adelante, pásale, Dios te bendiga, dale un abrazo, pásale. ¿Y qué le puedes decir de que, por ejemplo, la prostituta al rato saliendo de la iglesia se va a trabajar en su trabajo? ¿Qué le vas a decir? Nada. Dice en Corintios capítulo 5, a los de afuera los juzga Dios. Y aquí puede ser que alguien de afuera, o incluso de la iglesia, que no sabe palabra de Dios, nos pueda decir, bueno, a ver hermanos, o ustedes cristianos los de la iglesia, ¿por qué están permitiendo que esa mujer prostituta y que ese borracho y drogadicto se siga emborrachando y prostituyendo? Ya va con ustedes, son ustedes unas personas que consecuentan el pecado, son cómplices. Entonces hay que ser muy claros y muy bíblicos en esto y también con mansedumbre, explicarle a las personas que tengan esta duda, decirles, mira, no, mi amado, no te confundas, la iglesia de Cristo santa es. Lo que pasa es que esas personas son del mundo. Entendamos nosotros, todavía son cizaña, ¿no? Pero no les vamos a decir a esas personas que preguntan. Nosotros sabemos, ellos todavía son cizaña porque son del mundo. El campo es el mundo y las cizañas son los hijos del malo. No han nacido de nuevo, son hijos del malo. Entonces les decimos, mira, ellos son del mundo. Todavía ellos no dicen, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, yo obedezco a Cristo y soy uno de sus santos. Ellos no dicen eso. Ellos dicen, quiero venir con ustedes a escuchar lo que hablan, palabra de Dios. Entonces nosotros pues, no les podemos juzgar, el que los juzga es Dios, dice en 1 Corintios 5. Nosotros les recibimos con amor porque ellos no son parte de la iglesia, solo vienen a escuchar, no se dicen de Cristo.
Entonces, no les juzgamos, les recibimos y les enseñamos palabra de Dios. Ellos son del mundo, van en la tarde, en la noche a hacer su vida del mundo. Bueno, Dios les juzgará, nosotros no. Nosotros les recibimos. Entonces, no te confundas, no somos cómplices ni consecuentadores de pecado. Al contrario, nosotros juzgamos el pecado, pero ellos les amamos porque no dicen que son de Dios, apenas quieren llegar. ¿Y quiénes somos nosotros para impedirles acercarse a oír? Pero si ya se empiezan a decir, yo soy de Cristo, entonces, a ver, ¿cómo que eres de Cristo y andas de prostituta, de ladrón, de borracho, de idólatra, de maldiciente, de ladrón? No, aquí no. No te vamos a poner nosotros como ejemplo de ladrón para el mundo que está afuera, para los ladrones y que digan, ladrón cristiano y ladrón inconverso. No. Aquí la iglesia de Dios es santa. Y si tú eres hijo de Dios, te sujetas a las leyes de Cristo y, vamos a juzgar tu pecado con testigos, con la iglesia y te tienes que volver. Si no, Corintios y Tito dicen, apártalo. Es muy diferente. La cizaña está en el mundo y ahí se va a quedar hasta la venida del Hijo del Hombre. Y los hijos del reino, aunque estamos también en el mundo, no militamos según el mundo, dice la Escritura. Esa es la explicación de la parábola de la cizaña y del trigo. Espero que te haya edificado, mi hermano, y como verás, complementa perfectamente los otros temas sobre la falsa disciplina, la verdadera disciplina y el juzgar en la iglesia. Temas que te recomiendo que veas. Mientras tanto, pues la dejamos acá. Yo me despido, te mando un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Recuerda que te amo, mi amado hermano, mi amada hermana, y espero verte por aquí en el siguiente video. Dios te bendiga. Soy tu hermano, el pastor Martín Bonilla. Estás en la Biblia, dice así.